Hola, hola, Dios les bendiga. Y bueno, nos encontramos acá nuevamente para estudiar la palabra. Les pido disculpas, la semana pasada no pude subir el video. Realmente todas las cosas, la luz. Y bueno, creo que mis amadas todavía no van al día con los estudios, entonces eso también me preocupa. Que no estén corriendo, que no estén comentando, que no me estén compartiendo, pues sabemos que la palabra del Señor dice que donde hay dos o más, entonces por lo menos que lo veamos dos personas, ya con eso el trabajo está listo por allí, pero la obra continúa. Y bueno, en esta tarde vamos a orar antes de comenzar. Hoy vamos a estudiar la verdad fundamental número 7 acerca del bautismo en agua. Quiero orar y de una manera muy especial también por los acontecimientos que pasaron el día de ayer a nivel mundial. Sabemos que hay muchas familias enlutadas en los Estados Unidos, allá en Texas. Y bueno, el Señor nos pidió para eso, para orar, y vamos a aprovechar también acá. Sé que muchas personas están orando y quiero unirme con ellas en este momento. Amado Rey, exaltado, glorificado, glorioso eres tú, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias por esta oportunidad, gracias por un día más de vida, gracias porque nos da la oportunidad de estudiar, de compartir tu palabra por este medio. Señor, sé tú dando el crecimiento, que esa palabra llegue a las personas que necesitan, que aquellas personas que deseen alimentarse de ti estén comenzando. Sé tú, Señor, sé tú usándome como un instrumento para tu gloria. Padre, te pedimos en esta hora, me uno y te pido en unión con la persona que esté viendo este video por aquellas familias allá en Texas, en América del Norte. Señor, tú sabes, en Estados Unidos, esas familias que están enlutadas, esas familias que acaban de perder de una manera muy trágica a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus familiares. Oh Señor, sé tú, Padre, dando consuelo a esa familia, pues ciertamente no hay palabras, Señor, que pueda confortar ese dolor, pero sabemos que tú eres el único, Padre, que tus promesas en tu palabra nos llamas a que bienaventurados aquellos que sufren, aquellos que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Padre, clamamos por ese consuelo que viene de lo alto. Padre, sopla, sopla paz, entendimiento a esas familias, Padre, que puedan entender que sus seres queridos han partido, Padre, de una manera muy trágica, pero que su vida está en tus manos, ciertamente, y que esos corazones puros, Padre, de esos niños, que esos niños hayan partido contigo, Padre. Tu palabra dice que el reino de los cielos son para como los que son como niños, Señor. Ciertamente te pedimos que seas tú recibiendo a todos esos niños, Señor, en tu reino, y enséñale a sus padres a que deben de vivir el tiempo que le queda dedicado a conocerte, Señor, para que ellos puedan también llegar a ese reino en donde están sus hijos esperando. Padre, que ya están contigo esas almas que han partido de una manera muy trágica, Señor. Sé tú llevando ese consuelo, Padre, a esos hogares, a esas familias que están destruidas en este momento. Oh Señor Jesús, sé tú tomando el control de esos corazones. Te pido y me uno en el dolor con esas familias, Señor. Te pido fortaleza, Padre, y te pido que guardes a todos nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a los hijos de nuestros vecinos. Oh Señor, guarda a toda criatura inocente, Padre, de las artimañas que el enemigo tiene preparados para ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cubras a todos esos seres en este momento con tu preciosa sangre, y evita, Padre, evita que el enemigo haga más jugadas sucias, que destruya más familias, que lleve más dolor, Señor. Sé tú, Señor, tú tienes el control, Padre, pues tú eres el Dios que todo lo puede. Clamamos a ti en esta hora en favor de todas esas familias y de todos esos niños, Señor. Guarda a todas nuestras criaturas, a todos los niños, Señor, de cualquier parte del territorio venezolano, del territorio nacional, a nivel de naciones vecinas, a nivel mundial. Oh Señor, guarda, Señor, y trae justicia, Señor, que viene de lo alto para con todos aquellos que hacen lo malo.
Oh Señor, ten piedad y misericordia también de esas personas. Dale la oportunidad de que se arrepientan, porque tú no quieres que ellos perezcan, sino de que se arrepientan de todo lo que han cometido. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que tomes el control de este estudio. Sé tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, usándome para tu gloria, Señor, que todo sea acorde a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias. Y vamos a continuar. La verdad fundamental número 7 es acerca del bautismo en agua. Y bien, ¿qué pasa con el bautismo en agua? Ciertamente recordemos, y quiero recordarles las verdades fundamentales, sí, que ya hemos estudiado: la Trinidad Divina, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo de Dios, nacimiento virginal de Jesús. Es necesario que entendamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdad sobre el arrepentimiento. Para llegar a los pies de Cristo tenemos que tener un arrepentimiento genuino. El nuevo nacimiento a través de la fe, ¿sí? Sabemos que es a través de la fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Jesús entre los muertos, ¿sí? Es importante, todo ese material ya está subido. Solamente creo que las 3 primeras verdades fundamentales son las que no están pero si ya están activos los comentarios, pueden comentar y yo con mucho gusto puedo preparar y subirlo. La fe continua en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la 7, el bautismo en agua. Es importante que tengamos este conocimiento. Son verdades fundamentales acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esas bases de qué es lo que nosotros creemos, en qué se fundamenta nuestra fe. Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Quién inició el bautismo y por qué? ¿Verdad? Vamos a ver cómo fue el comienzo y les quiero comentar que fue con Juan el Bautista. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 3, 1 y 2. Hoy estoy usando otra versión, pero bueno, gloria a Dios. Y el verso 6 y el 11. Entonces en Mateo 3, leo la palabra en el nombre de Jesús, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Leí el verso 1 y 2, vamos al 6 y al 11, del 6 y el 11, y dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí? Y el verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Aquí él mencionaba, daba antesala a otro tipo de bautismo, pero vamos a hablar del bautismo en agua. Lo comenzó, aquí mismo lo leímos en la palabra, en el versículo 1, Juan el Bautista comenzó a predicar y a practicar el bautismo en agua. ¿Y qué decía Juan el Bautista? ¿Qué hacía? En el verso 2, arrepentíos. Llamaba al pueblo a que hubiera un arrepentimiento en la persona que se fuera a bautizar, ¿sí? Y en el verso 6 dice: eran bautizados y confesando sus pecados, ¿sí? Es decir, una persona necesita bautizarse. Fijémonos cómo comenzó. Juan el Bautista comenzó a bautizarlos primero pidiéndoles que se arrepintieran. Recordemos que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Y segundo, confesando sus pecados. Ellos tenían que confesar el pecado y arrepentirse. Sí, confesar, o por lo menos confesar que eran pecadores. Sí, que ellos habían sido fallos delante de Dios, y arrepentirse. Y luego sí, los bautizaba en agua, en este caso Juan el Bautista, y para arrepentimiento, como dice en el versículo 11, los bautiza en agua para arrepentimiento, ¿sí? Es decir, tienes un arrepentimiento genuino, te bautizas en agua, muy bien, te bautizas en agua
confesaste que eres un pecador y el arrepentimiento fue genuino, naces como nueva criatura para vivir alejado del pecado. Entonces, es importante, y fijémonos en varias doctrinas. Entonces, fijémonos como en varias doctrinas, el bautizo se practica cuando el niño todavía está pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Es todo contrario a la palabra, porque ¿cómo inició Juan Bautista el bautismo? Es llamando al arrepentimiento y la persona confesando su pecado para un nuevo nacimiento. Entonces, cuando los niños están muy pequeños, no son conscientes a qué llamado se les está llamando a que ellos se arrepientan. Entonces, bueno, es allí donde nosotros tenemos que entender por qué el bautismo, en este caso, nosotros los creyentes en Cristo, ¿por qué lo hacemos una vez siendo ya adultos? Y es siguiendo la guía de la Biblia, ¿sí? Ciertamente es eso, no hay para dónde más inventar. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros cumplimos. Entonces, bueno, Juan Bautista comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y del nuevo nacimiento a través del bautismo. Era necesario realizar un acto simbólico, ya que la circuncisión no funcionaba por sí sola. Recordemos que estamos estudiando también el libro de Génesis y hace poco vimos lo de el pacto que hizo el Señor con Abraham acerca de la circuncisión, y que significaba que todos los varones eran circuncidados luego de 8 días de nacido, y con eso era una representación de que eran hijos de Dios, ¿sí? Es el pacto que Dios hizo con Abraham, pero esto no los eximía de ser pecadores, de fallarle a Dios, de que la relación cada vez se fuera deteriorando, y es por eso que el Señor pone y envía a Juan el Bautista antes que Jesucristo para predicar acerca del bautismo, porque sería una señal del nuevo pacto, ¿sí? Que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con la creación del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el símbolo de que es el sello de que somos hijos de Dios cuando nacemos como nuevas criaturas a través del bautismo en agua. Allí mismo en Mateo 3, 13 al 15, Jesús nos enseña algo, ¿sí? Y vamos a leer qué fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Bien, Juan Bautista bautizó al propio Jesús, ese Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros. Y fijémonos lo que le dice Jesucristo, ¿no? Es necesario que se haga. Él lo hizo para dar ejemplo. Jesús no tenía que arrepentirse de ningún pecado ni tenía que nacer de nuevo, porque Jesucristo era perfecto, era el Hijo de Dios. Pero lo hizo para dejarnos un ejemplo de que lo que Dios había enviado y lo que Juan el Bautista había comenzado debía continuar, porque era algo que nos hacía bien, ¿sí? Ok, entonces, les hago una pregunta. ¿Es necesario el bautismo en agua? Sí, sí es necesario, porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que somos, ¿qué? Seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, incluso una de las órdenes, y nos la deja en el último capítulo de Mateo, que dejó Jesucristo fue eso. Mateo 28, versos 18 a 20. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y fue una orden que le dio a sus discípulos, ¿sí? Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿es necesario el bautismo? Sí. Jesucristo mandó que lo hiciéramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ojo, entendemos, es necesario hacerlo consciente como adultos. Los niños, nosotros se bautizan a partir de los 12 años, porque ya un niño de 12 años tiene conciencia del bien y del mal. Y ya se le explica qué es lo que significa, cuál es el pacto que se está estableciendo con Dios. Y ya a esa edad está listo, preparado para bautizarse. ¿Sí? ¿Cómo comienzan a predicar los discípulos? Recordemos que todo lo que se venía haciendo, todo se venía modificando y los discípulos tenían un trabajo que era iniciar esa orden que le dejó Jesucristo allí mismo en Mateo. ¿Sí? ¿Cómo comenzó la iglesia? Vamos a ver en Hechos 5, en los versos 29 al 31, podemos ver cómo ellos comenzaron. El libro de Hechos es un libro muy hermoso, ya que habla del comienzo de la iglesia y de todo lo difícil que fue para ellos. De verdad que para nosotros que no queramos asistir a la iglesia, que no nos queramos congregar, oye, estamos súper papaya. Ellos la pasaron muy, muy duro. Para los primeros creyentes, los primeros seguidores de Cristo, vieron muerte, vieron azotes, vieron persecución. Ellos la pasaron realmente muy duro. Vamos a Hechos 5, 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Es decir, es un mandato que nuestro Señor dio. El mismo Dios habló por medio de Jesucristo cuando dijo que el bautismo era un mandato. ¿Y por qué? Porque fue en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo que había venido, el Hijo Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo, que fue al que Jesucristo enviaría luego, ¿sí? Que más adelante es una verdad fundamental que se nos viene por estudiar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es ese paso que necesitamos dar para que nuestra reconciliación con Dios se establezca, ¿sí? Viene a reemplazar la circuncisión, ¿sí? Y lo veremos bien en una historia que se encuentra en el libro de Hechos 10, 27 al 48. Vamos a finalizar este estudio con esta historia muy hermosa y si buscamos, hay mucha información, pero como hay que hacer el estudio en un tiempo óptimo para que se pueda cargar bien, de verdad que tarda mucho para cargar, para que sea sencillo, para que hayan las bases bíblicas, tomamos esta historia. Hechos 10, el verso 27 al 48. Ok. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los judíos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran por algunos días. ¿Sí? Esta es la historia de Cornelio. Cornelio era un extranjero, no era un judío. Y esto fue recién, a los años estaba todavía el apóstol Pedro con vida. Y Cornelio, un extranjero no judío, ¿sí? No del pueblo de Israel, no descendiente directo de Abraham, pero era un hombre temeroso de Dios. Y como le dice el ángel que se le presentó, un hombre que era justo y que las mismas limosnas, es decir, las obras que él hacía para agradar a Dios habían llegado al cielo. Entonces, Dios le dio de su Espíritu Santo. Es otro bautismo del cual vamos a hablar más adelante. Fíjense que le dio primero de su Espíritu Santo antes de bautizarlo en agua. Y esto lo hizo como una prueba para que el apóstol Pedro estuviera 100% seguro de que la orden que ya el Señor le había dado era normal. Y yo les conté la mitad de la historia, porque esta historia era un poquito más larga, ya que el apóstol vio que del cielo él tenía mucha hambre y se le extendía una sábana con muchos alimentos que no se podía comer según la ley establecida por Moisés. Habían alimentos inmundos y el Señor le había dicho: come. Se lo dijo en 3 ocasiones y él dijo: no, Señor, yo no voy a comer nada inmundo porque nunca he tocado nada de eso. Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Es decir, el Señor estaba confirmando que el pacto que él estaba dando actualmente, al cual nosotros seguimos y el cual hemos estudiado, es el pacto que estableció nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua es una señal de ese pacto, porque somos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, es decir, del mismo Señor Jesucristo, y el del Espíritu Santo, que es el que viene con nosotros con poder y es aquel que viene a estar y a morar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pues es Dios mismo quien dijo que iba a estar con nosotros ayudándonos en este camino, que no es fácil, pero tampoco es difícil. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y en una verdad fundamental más adelante vamos a estudiar acerca de él, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Espero que estén con ansia. Y bueno, mis hermanos, es importante comprender y culmino el estudio con estas palabras. El bautismo nos termina de sellar como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Así que es súper importante. Y espero que con este estudio haya quedado clarísimo el tema del bautismo en agua y de por qué es necesario
hacerlo, ¿sí? Señor, te damos gracias por este estudio, gracias por tu palabra maravillosa, Señor, gracias por este tema que nos has brindado, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Pon en nuestros corazones esa disposición, esa entrega, esa necesidad de ser nacidos nueva criatura, Señora, no solamente en agua, Señor, sino en espíritu. Queremos ser sellados por ti, Padre, queremos caminar en esta tierra agradándote. Padre, sé tú con todo oyente que escuche este estudio, sé tú alimentándole, alentándole, sé tú ayudándole, Señor, sé tú dándonos discernimiento para continuar en este camino tan hermoso que has planteado. En el nombre poderoso de Jesús, gloria, honra y alabanzas a ti. Amén y amén. No olviden compartir, darle like y espero que se activen los comentarios pronto. Chao.